Buenas tardes. Hoy vamos a tener un tema titulado Atentamente, papá. Esta es una carta o un regalo de amor de un padre a su hijo. Y como estamos por celebrar un día especial donde nosotros pues festejamos a los papás, se me hizo agradable poderles compartir este tema referente a un papá excepcional, a un padre eh, que es el mejor padre que todos podemos tener. Pero antes me gustaría contarles una historia de la vida real, una anécdota, una historia más bien de la vida real de un personaje, de un papá y de un hijo. Esta historia es real. Aquí nosotros podemos ver la imagen de un papá con su hijo, pero así nosotros observamos esta imagen, pues vemos que el hijo, que en este caso es el que aparece en la silla, pues tiene una enfermedad. Y les voy a contar esta historia de Dick Hoyt. Dick Hoyt es el papá y su hijo Rick. Ellos son famosos y populares porque, bueno, les voy a contar desde un inicio que cuando Dick, que es el papá, supo del nacimiento de su hijo, pues estaba muy feliz, como la mayoría de los hombres que saben que van a ser papás. Él estaba contento, sin embargo, pues ya que del parto el bebé se enredó en el cordón umbilical, y esto le provocó una tetraplegia y una parálisis cerebral. Así que pues los doctores ya no pudieron hacer nada, no le daban muchas esperanzas, de hecho decían que probablemente pues no nacería bien su bebé y que podría morir al nacer. Así que pues este era el pronóstico que le dieron a Dick, a su esposa también, pero Dick tenía mucha fe, así que esperaron a que naciera y efectivamente cuando nace Rick, pues nace pues con esta parálisis cerebral, y los doctores le dijeron que pues debido a esta condición no había muchas esperanzas para él, no había pues la posibilidad de que fuera un niño que se desarrollara pues como debería hacerlo un niño sin esta situación, sin esta discapacidad. Así que pues nosotros hemos visto personas que tienen este tipo de parálisis cerebral y las limitaciones que ellos tienen en todo sentido. Pero para Dick esto no fue un obstáculo. Dick siempre se mantuvo muy entusiasta respecto al futuro de su hijo. Así que como padre se hizo responsable y empezó a buscar la forma de brindarle a su hijo las herramientas que él necesitara para que pudiera crecer, para que pudiera desarrollarse. Dice que él le hizo una computadora que le permitía comunicarse con su papá, y esto pues hizo que el niño se sintiera también especial, y de una forma que se sintiera que podía hacer muchas cosas, ¿no? Que su papá lo apoyaba y que para él no había cosa imposible. Algo que hay que resaltar de este hombre, de Dick, es que es un papá que nunca se rindió. O sea, nunca se rindió a pesar de los pronósticos de su hijo, a pesar de las limitaciones que la parálisis cerebral representaba. Él no se rindió, hizo todo para que su hijo tuviera una buena vida y para ver a su hijo sonreír. ¿Qué padre no haría eso posible? Y les llama la atención aquí algo en esta imagen. Podemos ver que están como participando en una carrera, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando Rick tenía 13 años, se enteró que iba a haber una carrera de 8 kilómetros para apoyar a un niño que también tenía parálisis cerebral. Entonces Rick se sintió pues muy motivado, y él ni siquiera pensó en la posibilidad de que cómo yo voy a participar en una carrera. Entonces le dijo a su papá: papá, tenemos que participar en esta carrera. Y el padre, que gozaba de condición física, dijo: está bien.
tú vas a participar en esa carrera, yo lo voy a hacer posible por ti y yo te voy a empujar, yo voy a ser quien corra y tú vas a estar conmigo. Así que así empezó la aventura de padre e hijo y su incursión en las carreras. Dice que en esa carrera, que era una carrera pues corta de 8 kilómetros, imaginan al papá corriendo con la silla de su hijo, su hijo lo disfrutó tanto que le dijo, papá, cuando corremos siento que mi discapacidad desaparece, me siento libre, me siento que vuelo, me siento como un pájaro en libertad. Y esas fueron las palabras que Dick, pues me imagino que sintió y se sintió orgulloso de poder ayudar a su hijo y de hacer que su hijo por un momento se sintiera como una persona libre, una persona sin ataduras, una persona capaz de experimentar lo que cualquier joven de esa edad podría hacer. Así que ahí comenzó pues una aventura hacia participar en muchas carreras, ellos dos, el papá empujando a su hijo, el papá corriendo, el papá con esa condición física y su hijo estando presente, se volvieron una pareja pues icónica y tuvieron muchos éxitos, se prepararon para participar en el famoso maratón de Boston. Rick tenía que tener muy buena condición y, bueno, Dick más bien su papá y él también, ¿verdad? Tenía pues, que hacer que cruzara en menos de 3 horas y lo lograron, así que su papá empujó en su silla de ruedas todo el camino. Y así fue como pasaron de no haber corrido nunca a participar en 32 maratones de Boston. Y no solamente maratones, sino también en pruebas Ironman. Las pruebas Ironman no solamente se trata de correr, corren alrededor de 42 kilómetros, pero también tienen que nadar y tienen que andar en bicicleta. Y participaron en 6. Esta pareja participó en 6. Yo realmente no sé cómo, no sé de dónde el papá logró tener esa fuerza física para hacer posible este sueño y para que por un momento, por todo el tiempo que duraran esas carreras y toda emoción, su hijo se sintiera feliz, su hijo se sintiera libre, su hijo se sintiera contento y creo que fue suficiente motor ese para que su papá pues hiciera posible imagínense ese desgaste físico y esa condición física que tuvo que él tener para lograr todo esto. Y fue posible y por eso se hicieron muy famosos. Y son un ejemplo de superación, son un ejemplo de resiliencia, fueron un ejemplo para varias personas que los conocieron. Dick, el padre, se retiró a los 74 años, falleció en el 2021 a los 80 años, y Rick, su hijo, murió en mayo del 2023 con 61 años. Pero a pesar de que no le daban esperanzas de vida, le daban que 1, 2 años, 5 años, logró vivir 61 años y muy feliz, gracias a lo que hizo su papá. Qué bonita historia, ¿verdad? Es una historia que nos habla de un padre excepcional, de un papá que da todo por su hijo, de un papá que ama, un papá que está dispuesto a todo. Y es una historia muy similar a la que vamos a recordar hoy. Hoy Dios nos recuerda que nosotros somos sus hijos y así como Dick, el papá de Rick, no lo dejó solo, así como dio todo para que su hijo sonriera, para que fuera feliz, para que tuviera esperanza, para que tuviera un futuro, para superarse, Dios no nos quiso dejar solos a nosotros como seres humanos. Dios no nos quiso dejar sin un futuro. Dios no nos quiso dejar sin la posibilidad de sonreír, sin la posibilidad de tener una esperanza. Así que hoy vamos a recordar algo que Dios hizo por nosotros y es el plan de salvación. Es lo más maravilloso, el regalo más valioso que tiene la humanidad. Y hoy vamos a contarlo de acuerdo a lo que podemos nosotros leer en estos libros de Elena de White, que es Historia de Patriarcas y Profetas y Testimonios Selectos. Ahí encontramos cómo se desarrolló ese plan de salvación. Nosotros conocemos el plan de salvación, ahorita estudiamos en Romanos lo que tiene que ver con la fe y la salvación,
Pero ¿cómo se dio esto en el cielo? ¿Cómo es que Dios intervino? Bueno, vamos a hablarlo a continuación. Primero que nada, estábamos hablando de cuando no hay esperanza, ¿verdad? Recordando el pronóstico del joven que nació con parálisis, con discapacidad, pues era un pronóstico deplorable, un pronóstico negativo, pero este pronóstico fue cambiado gracias a la labor de un padre que dio una esperanza a su hijo. Y bueno, en este caso, nosotros como humanidad, como seres humanos, al momento en que Adán y Eva pecaron, se, se, pues se quebró, digamos que esa relación que teníamos con Dios, esa eternidad que Dios nos había dado al momento de crearnos. Al cometer pecados nos separamos de Dios y nuestro destino como seres humanos, pues era un destino de muerte. O sea que toda la raza, todos los seres humanos a partir de Adán tenían que morir. ¿Por qué? Porque habíamos pecado y porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley de Dios. Así que esto fue un acontecimiento muy triste, pero muy triste, no solamente para Dios, sino para todo el cielo. O sea, imagínense la escena de enterarse que esa creación de Dios que había sido Adán y Eva, que con tanto esmero, con tanto detalle, tanto que tenían ahí el regalo de vivir en ese paraíso, cómo todo fue desboronado, todo fue pues acabado en un momento en el cual estos dos personas pecaron. Así que si en el cielo había alabanza y estaban cantando porque pues están con Dios y es un ambiente de alabanza, de adoración, en el momento que se entera todo el cielo, los ángeles, pues fue un momento en el cual hubo mucho dolor, ¿sí? Hubo lamentos, o sea, estaban llorando los ángeles, estaban tristes, pues era un ambiente de mucha tristeza, como cuando alguien te da una noticia desgarradora, cuando recibes una noticia de que te vas a morir, de que tienes una enfermedad, sé que en 2 meses te mueres, o cuando te dicen que alguien que tú quieres murió, o sea, era realmente algo mucho más triste que eso que nosotros hemos experimentado, porque eso que pasó con Adán y Eva significaba que el hombre estaba perdido y que ese mundo que había sido creado por Dios, o sea, un mundo completamente, iba a ser poblado por personas que ya no iban a vivir eternamente, iban a ser personas mortales condenadas aquí, condenadas a vivir en la miseria, en la enfermedad, en la muerte, porque a partir de que el pecado entró en ese lugar, pues no había otra cosa más que enfermedad, muerte y miseria. Ese era el fin de la humanidad. Sin oportunidad de hacer algo. El ser humano no tenía oportunidad de hacer algo para contrarrestar o para corregir o para solucionar ese problema. Así que ese fue el pronóstico de la humanidad, fue algo negativo. Así que no solamente pues los ángeles estaban tristes. Esto que vamos a comentar es algo que a Elena de White se le permitió ver, ¿sí? Entonces, el cielo estaba triste, estaban lamentándose los ángeles, pero ¿quién creen que estaba más triste también? Jesús. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí cuando se entera de lo que está pasando, Dios también. Entonces, pues fue un momento de mucha seriedad cuando Jesús entra a la presencia de su Padre, donde estaba él, y ellos tienen una reunión. Ellos se reúnen, tienen un concilio especial. Padre e hijo están hablando y aquí Elena de White lo comenta como si pudiera estar observando lo que está pasando y ella observa que Jesús es envuelto como de luz porque estaba con la presencia de Dios y estaban ahí y que los ángeles en ese momento de la reunión especial estaban con mucha ansiedad porque no sabían qué iba a pasar, no sabían qué estaban platicando en ese momento, en ese lugar, qué estaba pasando, por qué se tardaban, qué iba a suceder.
con el mundo, qué iba a suceder con Adán y Eva, qué iba a suceder con los sucesores, los que venían después de ellos. Entonces, en este concilio, bueno, termina este concilio y Jesús sale de esta reunión que tuvo con Dios, con su Padre, y entonces expone a todos los que estaban ahí el plan, ¿ok? Esto pasó, pero tenemos un plan. Y dice Elena de White que vio a Jesús con un semblante tranquilo, ya no estaba triste, sino que tenía un semblante tranquilo y comenta este plan. Y entonces Jesús va con sus ángeles, con los ángeles, con todos los ángeles que estaban con mucha ansiedad, con mucha tristeza, listos para escuchar qué había pasado en esa reunión, porque todos sabían que el mundo estaba condenado a morir, ¿sí? Entonces Jesús les dice a los ángeles que habían encontrado un medio para que el hombre se salvara, que Jesús había estado abogando junto a su Padre, o sea, viendo la forma de que la humanidad no muriera. Y la solución había sido que Él había ofrecido dar su vida en rescate para echar sobre sí, o sea, para echar en su cuerpo, en su persona, la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios, obtuviese el favor del Padre y volviese al huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Estas palabras que nosotros pues ya entendemos de qué estaba hablando Jesús ahí, les estaba diciendo que Él se había ofrecido para ir a cumplir con la sentencia de muerte que tenía que recibir el hombre, pero Él la iba a recibir. ¿Para qué? Para poder pagar por lo que el ser humano había hecho. Así que esta noticia pues no fue bien recibida por los ángeles. Los ángeles estaban, y me imagino sus caras, no se alegraron para nada, no compartían ese semblante que compartía Jesús. Estaban, pues, me imagino que con sus caras de sorpresa, de incredulidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no se alegraron, no empezaron a cantar? Bueno, porque ese plan, pues, iba a costar, ¿sí? Iba a tener un gran costo. Lo que Jesús les acababa de decir era lo que tenemos aquí en número 1, que Jesús les dijo a los ángeles que Él se iba a poner entre la ira de su Padre y el culpable hombre, y que eso significaría que Jesús iba a soportar mucho dolor, iba a soportar escarnios, y que a pesar de todo lo que iba a hacer, muy pocos le iban a reconocer como hijo de Dios, porque cómo se iba a presentar en la tierra, pues como un bebé que nosotros recordamos cómo iban a ser, en qué condiciones, como una persona que no iba a tener unas condiciones económicas favorables, como alguien que no se iba a presentar de primeras como un rabí o como un gran maestro, así no lo iban a comenzar a conocer. Entonces, eso iba a tener un precio y los ángeles estaban muy inquietos ante este plan. No sabían cómo iba a ser posible que Jesús tenía que dejar toda su gloria en el cielo para aparecer en la tierra como un hombre y que sería entregado en manos de los hombres para sufrir crueldades, para sufrir tormentos y que por esa condición humana que él tendría, Satanás y sus ángeles iban a atacarlo. Y además, Jesús les comunicó en ese plan que él iba a morir, pero iba a morir de la forma más cruel y con el sufrimiento más fuerte, lleno de agonía que un ser humano puede experimentar. Entonces, esto obviamente los ángeles pues no lo tomaron con felicidad, ¿verdad? Lo tomaron con tristeza. Y incluso, ¿qué pasó aquí? Que los ángeles dijeron, no, Jesús, no puedes ir tú, yo me ofrezco. Y hubo ángeles que ofrecieron sus vidas. Empezaron a decir, Jesús, yo voy. Yo no quiero que te pase eso. Tú eres el rey, tú eres Dios, tú eres quien creaste esta tierra, este mundo.
¿cómo puede ser que tú vayas? Yo voy, yo me ofrezco. Y empezaron me imagino que empezaron a ofrecerse y de hecho Dios sabía que los ángeles iban a hacer lo posible también por salvar a la humanidad, porque nosotros podemos pensar que los ángeles pues no nos querían, ¿verdad? Que decían, ay, estos humanos no se merecen nada, como que Jesús va a ir a morir por ellos, pero no, los ángeles también amaban a la humanidad y ellos también querían hacer algo, pero no soportaban que Jesús tuviera que hacerlo. Así que, pues intentaron ofrecer su vida, pero no había nadie más que podría rescatar al hombre más que Dios mismo. Y Dios mismo, ¿por qué? A través de Jesús, ¿verdad? Jesús como Dios tendría que ser el único que podría pagar por los pecados de la humanidad. Así que Jesús les dice a los ángeles que ellos van a tener que participar de alguna forma en este plan de salvación. Los ángeles van a tener que estar con él cuando él vaya a la tierra, cuando él tenga que pues crecer ahí entre los humanos. Jesús les dice que va a necesitar que estén con él, que lo fortalezcan, porque él va a perder esa fortaleza. Él ya no va a ser igual a ellos. También les dice a los ángeles que cuando vean que está sufriendo o cuando vean cómo los seres humanos le hacen daño, cómo empiezan a amenazarle, a hablarle mal, a burlarse de él, cuando vieran sus sufrimientos y el odio hacia él, les dice que se van a sentir muy mal y que se van a sentir con profundas emociones y van a querer los ángeles, ¿qué van a querer hacer? Pues van a querer intervenir y rescatar a Jesús y hacer algo por él, librarlo de los peligros. Pero Jesús les dice que no tienen que hacerlo hasta su resurrección. Hasta la resurrección es cuando los ángeles van a tener ese permiso. Así que hablando de este plan de salvación, podemos ver cómo Dios como Padre pues Dios es el que acepta este plan. Sí, cuando habla con Jesús y dicen, ok, vamos a hacer esto, les cuesta un rato estar ahí pues conversando en este concilio, pero podemos pensar nosotros, ¿verdad? Eh, que como un padre, como Dios permitió que su hijo pues tuviera que hacer todo esto para salvar a la humanidad, ¿no? Al final, pues era su hijo amado, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen? Porque también es una pregunta que el ángel le hace a Elena de White, dice, ¿crees que el padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado hijo para que se entregase y muriese de una forma como iba a morir? O sea, ¿crees que no le costó? ¿Y ustedes qué piensan? La respuesta del ángel fue, no, o sea, no fue tan fácil para Dios. El Dios del cielo luchó, o sea, quería encontrar la forma, ¿no? Y decía, bueno, es que no hay forma, la ley se está incumpliendo, Dios no podía cambiar la ley y sabía que no había otra cosa más que la muerte para Adán, para Eva y para la humanidad, pero a la vez estaba Jesús tratando también de ver la forma de que no fuera ese destino. Así que el Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriera por la raza humana. Era una decisión difícil, pero una decisión que se tomó por amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por amor, ese amor fue la respuesta. Él amaba a Jesús, él no quería que Jesús muriera de esa forma, pero amaba tanto a la humanidad que sacrificó a su propio Hijo para
salvar a la humanidad a través de su muerte. Dice Elena de White que en esa visión dice que ella vio que le era imposible a Dios alterar o mudar su ley, lo que habíamos comentado. O sea, porque decimos, bueno, pues era Dios, o sea, él hizo la ley, ¿por qué no decir, bueno, esta vez se los paso, ¿no? A este mundo que cree, pues cometió pecado, ok, pues vamos a hacer una nueva ley o vamos a perdonar en este caso. No, él no podía, ¿sí? No podía salvar al perdido así nada más. No podía cambiar la ley, por tanto, consintió en que su amado hijo muriese por la transgresión de el hombre. Como dice aquí, el padre no podía abolir ni alterar un solo precepto de su ley para aceptar al hombre en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que mancomunadamente con el Padre había creado al hombre, podía hacer por el hombre una expiación agradable a Dios, dando su vida en sacrificio y soportando las iras de su Padre. ¿Qué amor tiene Dios por sus hijos? Que envía a su único hijo a morir para pagar por los pecados del ser humano. Es un amor tan grande y tan incomprensible. Muchas veces nosotros pues no entendemos lo que pasa, pero comparado con los padres terrenales, vemos cómo hacen sacrificios por sus hijos, cómo perdonan a sus hijos, cómo aceptan a sus hijos, cómo acompañan a sus hijos, como la historia que contamos al inicio, ¿no? Y si vemos que un padre terrenal puede hacer así, pues cuánto no nuestro creador. O sea, cuánto más nuestro creador, nuestro Padre Dios, puede hacer por nosotros. Así que una vez que ya se dio este plan, Jesús manda a la hueste celestial a que se reconcilie con ese plan, o sea, que acepte este plan, ¿sí? Porque fue aprobado por Dios. Entonces le dice a los ángeles que acepten el plan, que se reconcilien con el plan que su Padre ha aprobado, que viene solo del amor, que viene para dar una esperanza a la humanidad, que con este plan la finalidad es que las personas que crean en Jesús y que acepten este regalo van a estar ahí en el cielo, vamos a tener esa oportunidad de llegar ahí. Así que los ángeles empiezan como que a ver este futuro y dicen, ok, es algo bueno, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos y así que comenzaron nuevamente a alabar y el cielo se llenó de júbilo, ya no estaban tristes, ya no estaban lamentándose ni con ansiedad, sino que había una dirección, había una visión y confiaban en la decisión de Dios, obviamente. Así que la hueste celestial comienza a entonar un cántico de alabanza y adoración. Dice que empezaron a cantar mucho más alto que cuando lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban adorando a Dios por su gran misericordia y por su condescendencia al dar a su queridísimo hijo y amado hijo para que muriera por una raza de rebeldes. Así que de tristeza, esa tristeza pasó a júbilo porque tenían la certeza de que ese plan pues iba a llevarse a cabo y que iba a tener éxito y que la humanidad tendría un destino muy distinto al que había sido determinado por el pecado. Dios siempre Dios nos da una esperanza, a pesar de cómo somos nosotros como humanidad. Esta imagen representa una historia que no sabemos muy bien, es la historia del hijo pródigo en la Biblia. Encontramos a un papá que pues cumple la voluntad de su hijo quería su herencia, su hijo quería ser feliz a su forma, quería irse a otro lado, así que el padre pues le da lo que le corresponde y conocemos cómo le va a este hombre, al hijo. Sabemos que se le acaban los recursos económicos, comienza a sufrir una condición pues bastante triste porque en su casa todo lo tenía, pero
pues se dejó llevar por la ambición, por los sueños, por las falsas esperanzas, por muchas cosas. Así que pues tuvo una gran lección porque se dio cuenta y valoró lo que tenía en su casa y con todo ese dolor que tenía, pues se olvidó del orgullo también que llegó a sentir y regresa a la casa de su padre con una condición devastadora, ¿no? Sin dinero, cansado, triste, herido y avergonzado. Él regresa con mucha vergüenza para encontrarse con su papá y obviamente me imagino que iba pensando qué le iba a decir, ¿no? ¿Qué voy a llegar? ¿Qué le digo a mi papá que me va a ver así? ¿Qué discurso que le invento? Le digo la verdad, me preparo para el castigo que me va a dar, no importa ya si no me deja vivir en su casa, con que me dé de comer. Entonces, el hijo llevaba ya como una idea de cómo iba a defenderse o cómo iba a presentarse ante su papá, pues de alguna forma él se sentía pues que iba ya de una forma humillante, ¿no? Ante su padre. Cuando se da cuenta que al llegar su papá no lo recibe enojado, no lo recibe como él quizás se imaginaba o como se lo merecía, sino que llega su padre, lo ve a lo lejos y se da cuenta de que su hijo amado regresa y a su padre no le importa nada más que poder abrazarlo, más que poder darle la bienvenida, que se sienta a gusto, que se siente en casa, prepararle lo que él quiere, que le cambien las ropas, que se sienta cómodo porque ve la condición en la que regresa su hijo. Y entonces lo recibe y obviamente este hijo pues se sorprende, ¿no? De cómo lo recibe su papá. Y es algo natural en los padres, ¿sí? Es algo natural amar de esta forma, porque independientemente de los castigos que nos lleguen a poner, sabemos que ellos siempre eh, nos aman y que ellos, pues al final, pueden ponernos disciplina, pero siempre nosotros como hijos sabemos que contaremos con ellos, ¿no? O sea, siempre estará su ayuda y ese amor, aunque muchos no lo expresan de una forma física, muchos padres probablemente lo expresen de distintas formas. Eh, un padre no le importa que tanto desobedece el hijo, siempre lo va a amar, ¿sí? Y esta historia nos recuerda cómo es el amor de Dios como papá. Es un amor que es incondicional. Es un amor que Dios tuvo por nosotros desde que nos creó. Un amor que lo hizo tomar la decisión de entregar a su hijo amado, a su propio hijo, pagar por el costo que requirió el que nosotros tuviéramos esperanza y pudiéramos estar con él fue la vida de su propio hijo. Entonces, imagínense ese gran amor. La historia del hijo pródigo nos ilustra de una forma hermosa cómo es el amor de Dios, como un padre inquebrantable y se extiende a todos sin importar las dificultades que tengamos. También nos hace recordar que nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios, somos sus hijos, ¿sí? Cuando los padres tienen a sus hijos, los hijos no tienen que hacer nada para ganarse su amor porque son parte de ellos, porque desde que estaban en el vientre de la mamá, los padres comenzaron a amar a su hijo, a aceptar la idea de que era parte de ellos. Y si bien se sabe que la relación o el amor del padre cuando nace un bebé es diferente al de la mamá y se construye poco a poco mientras van teniendo esa convivencia padre e hijo, es un amor igual que el de la madre, ¿sí? Así que, así como los papás o los hijos no tenemos que ganarnos el amor de Dios porque desde que nacemos nuestros padres nos aman, pues también no podemos nosotros ganarnos o hacer méritos para ganarnos el amor de Dios y menos hacer méritos para ganarnos la salvación, porque como vimos, la salvación solamente es mediante la fe. Así que por gracia, porque Dios lo decide así, somos amados y por gracia somos salvos. Así que eso es un don de Dios, como dice Efesios, no es por nosotros, sino porque Dios lo elige así.
Nuestras acciones no nos hacen que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. El amor de Dios es incondicional y no cambia según lo que hagamos o dejemos de hacer. Y ese llamado de Dios a sus hijos, de que se acerquen a Él, de que Él tiene felicidad, abundancia, esperanza para sus hijos, es un mensaje que se comienza a dar en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada historia de la Biblia refleja ese amor inquebrantable de un padre por sus hijos, de un padre de Dios por su pueblo. Y este mensaje se repite a lo largo de las historias, donde Dios extiende el perdón y te da una promesa y te busca con amor. Y su acto máximo de amor, pues fue lo que leímos en Juan 3:16, ese regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, donde te dice, ok, Jesús ha venido a morir por ti, yo te amo, quiero que vivas conmigo por siempre, quiero que tengas la eternidad. Y ese es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros hoy y nos pone atentamente tu Padre. Cada uno de nosotros haga personal esta invitación o eso que estamos sintiendo en ese momento, en este momento, porque esta historia y este sacrificio fue por ti. Claro que fue por todos, ¿verdad? Pero si lo haces personal, si le pones un nombre, si le pones tu nombre, se siente más, se siente como personal, ¿no? O sea, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, Jesús decidió que viviera en esta época. Jesús ha decidido que yo lo conozca, que tenga una relación con Él, porque me ama y porque quiere que yo esté con Él por siempre. Así que cada historia que nosotros le escuchamos aquí, que estudiamos en la Biblia, apunta a que Dios te ama como Padre y que nunca te va a fallar y que espera que tú recibas ese regalo de amor, con que tú lo aceptes y que lo recibas con gozo y que medites cada día en esto y que tu principal propósito sea agradar a ese Padre, amar a ese Padre, que ese amor que recibimos todos los días de Dios, que nosotros podamos devolverlo con nuestra vida. Así que, pues hoy se nos ha dado un mensaje especial. Hemos visto cómo todos somos privilegiados de tener un Padre celestial. ¿Y por qué hago mención a esto? Bueno, porque habrá personas que no han tenido una buena relación con su padre terrenal, o quizás no lo conocieron, o quizás nunca estuvo presente en su crianza, o puede ser que sí, que tuviste un padre presente, pero quizás no se expresaba de la forma que tú hubieras pensado. ¿Por qué? Porque los seres humanos, pues tienen defectos y porque los papás, pues van aprendiendo a ser padres conforme va pasando el tiempo con sus hijos. Pero hay una cosa que nunca cambia y que es algo que nosotros debemos de agradecer, que es el amor de un Dios que es perfecto, ¿no? Es ese amor como padre que quizás con un padre terrenal no tuvimos de esa forma, pero todos tenemos a un Padre celestial que nos ama de una forma inquebrantable, de una forma excepcional. Así que estemos contentos de tener a ese Padre celestial y de ese regalo que nos da a través de ese plan de salvación, que fue mandar a su único hijo para morir por el perdón de los pecados. Así que, pues reflexionemos en esto y ahora que va a ser Día del Padre, pues agradezcamos a Dios por nuestros padres terrenales y los que son padres, pues creo que pueden aferrarse a Dios para que Dios les dé instrucción y guía de cómo pueden amar a sus hijos de una forma que se parezca mucho a lo que es Dios y a la forma en cómo nos ama. Que Dios les bendiga.